bien, provocó la ira del Señor. Tanto es así que él hizo un azote de cuerda y echó fuera a todos los cambistas. Esto en una casa de cambio, ¿no es cierto? Porque venían de distintos países, supongamos hoy en día a Israel, fueran judíos polacos, fueran judíos alemanes, llevarían marcos, porque el marco alemán es la moneda. Amén. Si fueran judíos ingleses, llevarían libra esterlina, perdón. Si fueran italianos, llevarían la moneda respectiva de su país. Y se instaló una casa de cambio allí, y para todos los que traían monedas extranjeras, poderla cambiar a la moneda nacional. Y esto, como digo, provocó la ira del Señor. Y creo, mirando desde el punto de vista que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, no creo que Dios esté muy contento con este negocio moderno que se ha instalado dentro de la iglesia. Fíjese que Isaías había dicho, había hablado, ¿cierto? Y el Señor dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y también el apóstol Pablo, en una de sus cartas, advierte diciendo que en estos últimos tiempos harán mercadería de vosotros. Por lo tanto, la inescrupulosidad de algunos personajes que mi hermano Leopoldo valientemente incluso dio nombre en la conversación pasada, donde ciertos personajes, créame que a mí me da una especie de rabia, porque mi esposa en su juventud, ella estuvo pisando barro para hacer el templo que edificaron, y que ahora llegue una persona que ni siquiera se ensució, ni siquiera sus zapatos, menos su ropa, venga y lo venda, que fue la persona que mencionó mi hermano Leopoldo en la conversación pasada. Aún humanamente no puede menos que darle una especie de rabia, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿cuánto más Dios? ¿No es cierto? Saludamos a nuestra hermana Rosa Cristina Medina Barca, que ahí nos está enviando sus bendiciones. También nuestra hermana María Olivia Crisóstomo Valladares, Dios les bendiga mucho, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta del apóstol Pablo en primera a Corintios capítulo 16, verso 2, dice: cada primer día de la semana, es decir, el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Pero aquí es donde está a lo que yo quiero decir: según haya prosperado. ¿Se da cuenta? Dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Fíjense, pastor, sintonía toda, que hoy día el caballito de batalla que tienen católicos y incrédulos, precisamente el diezmo. A los cristianos los están atacando por la ofrenda, los están atacando por los diezmos, porque este fue un tema que jamás debió salir más allá de la esfera de la iglesia. Si este tema había de tratarse, había que tratarlo internamente y sacar a los empoderados, ¿no es cierto? Porque aquí el texto dice claramente, según haya prosperado.
Es consciente Dios, es consciente. Usted nombró una palabra muy clave y habló sobre la gracia. Y es precisamente la gracia de Dios, cuando uno entiende la gracia de Dios, que es un don gratuito y que todo lo que nosotros recibimos nos lo concede Dios por gracia, es entonces cuando entendemos que hay que dar de gracia lo que de gracia Amén. hemos recibido. Amén. Ahora, según haya prosperado, imagínese usted que está en la sintonía también, si yo mensualmente percibo 600,000 pesos, ¿no es cierto? Y yo en cada reunión dispongo para ofrendar y sin tener ninguna explicación, me suben el sueldo a 800,000 pesos. Oiga, ¿cómo no se va a dar cuenta uno de que es una bendición de Dios y que si antes ofrendábamos, ahora vamos a ofrendar según hayamos prosperado? Amén. Esto en lo económico. Ahora es un tema a tratar, el uso que se le da a las ofrendas. Porque la iglesia primitiva no se enriquecía a sí mismo, no había individuos que quisieran enriquecerse por sí mismos. Tenemos el caso de Ananías y Zafira, porque fue una tontera en el fondo, y esto pasa cuando el entendimiento de las personas no está abierto, cuando, digámoslo sinceramente, cuando el Espíritu Santo no ha hecho nada en las personas. Porque nadie los obligaba a que vendieran su heredad. Nadie. Nació de ellos. Ahora, si ellos hubieran querido vender la heredad y dar el 50%, era cuestión de ellos. Si querían conservar algo, era cuestión de ellos, pero le mintieron al Espíritu Santo. Y dígame usted, pastor y hermanos que están en la sintonía, ¿cuánto se le ha mentido al Espíritu Santo a esta gente que recauda millones de millones? Tenemos casos aquí de un pastor que apareció en la televisión que recibía 14 millones de pesos mensuales. ¿Qué hizo? Se compró un complejo que tenía piscina, que tenía, era una especie de recinto para hacer eventos. Y que uno puede pensar, claro, una iglesia debiera tener tal vez un centro donde reunirse, ¿no es cierto?, donde recrearse dentro del marco que el Evangelio lo permite. Pero resulta que este pastor le arrendaba a la iglesia aquel recinto. Y han acuñado frases, deposite en el banco del cielo. Y es aquí donde uno quisiera preguntarle a los hermanos, ¿y qué versión de la Escritura tienen ustedes que no han entendido? Que esas son frases exclusivamente hechas para meterle la mano en el bolsillo. Convenciones de la Iglesia del Nombre, donde mi suegro me contaba que ya el marketing llegó a su colmo. Pasen aquí a ofrendar lo que traen un billete de 20,000, acá los de 10,000, acá los de 5,000 y acá los de 2,000. Oiga, cobrando para que las personas que ocupaban los lugares de privilegio, quien pagaba esos lugares, tenía derecho a sentarse en lugares más privilegiados, llámese platea. El resto, los más pobres, íbamos a la galera, nomás en el Cauculicán.
Por lo tanto, uno viene analizando desde tanto tiempo cómo nos engañaron, cómo utilizaron el temor de Dios y el poco conocimiento que teníamos en aquella época para utilizarlo para sacarle el dinero a la iglesia. Acá hubo reacciones furibundas, insisto en la iglesia del nombre, yo no sé qué pasará en nuestra iglesia, de personajes que se fueron directo al arca de los diezmos y ofrendas y no encontraron nada y estallaron en un ataque de ira. Y a estos hermanos le trabajan a una viuda que no diezman, que no ofrendan. Oigan, sin preguntar antes, los hermanos están con trabajo, hay hermanos enfermos, no, a ellos lo único que les interesaba era el dinero, porque acá yo le digo que nosotros, en calidad de temporero, pasábamos meses sin trabajo y no todo el tiempo podíamos, aunque uno hubiera querido y sigue queriendo, porque yo sé definitivamente que el pastor Carlos Vial, un hombre generoso, un hombre dadivoso y honesto a la vez, a él le pasaron sobre con ofrendas, con diezmos, él oró por ellos y se los entregó sin siquiera abrir un sobre, se los dio a personas que estaban sin trabajo, a personas que estaban necesitadas. Y algunas iglesias conservaron el diezmo como manera de ayudar a los demás. Y en esto yo justifico, pero cuando la persona lo utiliza para beneficio propio, claro, si tiene necesidad puede utilizarlo, por supuesto. Pero cuando uno ve que hay viaje al extranjero, por ahí el personaje que nombró mi hermano Leopoldo se pavoneaba. Esta corbata que ando usando ahora me la compré en Milán. ¿Mm? Y le regalo corbatas de Milán a todos los pastores que están conmigo. A los que se fueron les regalé corbatas que traje de Norteamérica. Oiga, tremendo mensaje de edificación para la iglesia, estarse pavoneando con lo que había logrado a expensas de la iglesia misma. Y ahí es donde uno analiza. Y no hay nadie que le diga, ¿por qué no predica la palabra mejor? ¿Por qué no tiene un poco de pudor y viene a echarnos prácticamente en cara que lo que ha comprado, lo comprado a expensas o a costillas nuestras? Yo he visto iglesias donde cuando usted se sale de los parámetros bíblicos, los hermanos están autorizados para decirle, hermano, se está saliendo del tema. No importa que estén en plena reunión. Y yo creo que a nosotros se blindaron muchas personas para que nadie pudiera decirles nada y se toman de ese texto que dice, no toquéis a mis ungidos. Ahora cabe hacerse la pregunta, ¿realmente serán un ungido de Dios? Una persona sin escrúpulo, una persona sin vergüenza, una persona que se queda con decenas de propiedades, que echó pastores, hermanos a la calle. ¿Y dónde quedó el amor que predicaban desde el púlpito? ¿Dónde quedaron esos valores que según ellos se tenían? Entonces, ahí es cuando uno, no es que ahora vengamos a aterrizar, la palabra de Dios se cumple en todo tiempo. Y qué bueno es haber leído y seguir leyendo la Escritura, que ellas son las que dicen que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, amando a algunos, se extraviaron de la fe. Está hablando de creyentes. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Amén. Ahora nótese que el texto dice que la raíz de todo, no de algunos males, de todos los males, el amor
al dinero, amar excesivamente el dinero hasta el punto de llegar a estafar. Por ahí hubieron negocios truchos donde se vendieron automóviles que apenas los hermanos llegaron a su hogar, nunca más partieron. Y esto de grandes entre comillas, autoridades de la iglesia. Por lo tanto, el apóstol Pablo dijo que para tratar los asuntos civiles había tribuno. Y yo vi personajes de estos arrancando, tapándose con la chaqueta a la cara cuando un canal de televisión fue a entrevistarlo. Cuando uno dicen que el que nada hace, nada teme, pero hay otro versículo que la escritura dice en Proverbio: huye el impío sin que nadie lo persiga. Sin que nadie lo persiga. Bien. Pastor. Bien. Bueno, para establecer bien, como así lo hicimos con el tema del diezmo, categóricamente y bíblicamente podemos decir, el diezmo no es para este tiempo. O sea, la palabra diezmo, estoy en parte con lo que usted dice, hermano Alberto, que muchos siguieron con el diezmo, pero lo utilizaron de buena manera, ni un problema. Pero el tema hay que sacarlo de raíz. El tema no es el diezmo hoy día, lamentablemente. ¿Por qué? Porque vemos la partida de la iglesia, y usted mencionó algo, que en el capítulo 4 dice y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mire, partimos de ahí. Luego dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, está hablando en plural, no que tenían una casa y vendían esa casa, como se utilizó acá, que tenían propiedades, ¿ya? Perdón, que se me da la pantalla. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Ciertamente, el apóstol Pedro no impuso que hicieran esto. No fue así. Pero recordemos que ya ellos venían con una postura, que eran diezmo y ofrenda. Diezmo y ofrenda. El judío sabía lo que significaba dar. David decía, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. O sea, ahí hay una comprensión con respecto al dar. Hay una comprensión. Yo doy de lo que Dios me bendice. Yo no bendigo a Dios con mi ofrenda. Dios me bendice a mí para yo bendecir. Amén. Los del evangelio de la prosperidad utilizan todas las clases de artimañas para, ¿cuánto se llama? Tergiversar este asunto. Entonces, aquí queda instituida solamente la ofrenda. ¿Ya? Lo mencionó usted, Ananías y Zafira. Yo siempre he dicho que este capítulo 5 a nosotros nos enseña cómo dar. ¿Por qué? Porque, como vieron, ¿cierto? El último relato dice, José vende una propiedad, ¿cierto? Pone a los pies de los apóstoles, y ellos, como vieron esta situación, bueno, quisieron hacer lo mismo, pero su corazón no fue sincero, porque sustrajeron, robaron, esa es la palabra, robaron de la ofrenda parte y llegaron donde Pedro, ¿cierto? Primero Ananías, ¿verdad? Luego Zafira, que murieron, ¿cierto? Por mentira, aparte de eso, porque robaron y mintieron. Esto dice la escritura que trajo un gran temor en la iglesia. Pero aquí vemos una forma, porque después el apóstol Pablo, las cartas de Pablo, él enseña cómo dar. Cuando citamos el capítulo 16, cuando habla de la ofrenda de los santos, ¿cierto? Dice cada uno aparte de lo como haya prosperado. O sea, la ofrenda no es, o sea, nosotros damos por gratitud, punto 1. Y no hay una imposición de cuánta cantidad yo debo dar. Porque ahí todo depende de lo que yo haya prosperado y de lo que hay en mi corazón también. O sea, que hay dos cosas que son puntuales, son fundamentales. Ahora, ¿por qué murió Ananías y Zafira?
la causa, sustrajeron y mintieron. Fíjese, mintieron al Espíritu Santo y robaron. Ahora, ¿cómo nosotros debemos ofrendar en este tiempo? ¿En qué sentido? Usted cita, ¿cierto?, cada uno de acuerdo a lo que haya prosperado y citó una cifra, por ejemplo. Yo entiendo esto de esta manera. Yo hoy día voy al culto, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que yo prospero voy a apartar 10.000 pesos para la ofrenda, ¿verdad? Tomo mi ofrenda, voy al culto, llevo la ofrenda. De hecho, bueno, yo quiero rescatar algo que en la iglesia nuestra no se toman ofrenda. Usted me dirá, bueno, tienen plata de sobra, ¿no? Ahí está la cajita y el que trae la ofrenda tiene que echarla. O sea, yo ni siquiera paro el culto para que ofrende. O sea, si yo he nacido de nuevo, sé la necesidad que hay en la iglesia, sé la necesidad, ¿cierto?, que puede tener un ministro, que puede tener un hermano, voy a ofrendar. Entonces, aquí, ¿cómo nos enseña a dar la Escritura? De corazón, de cada uno, como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Y aclara, dice, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre, al que da con alegría, ¿ah? No al que da ni por obligación, no porque el que da haciendo un negocio con el Señor, no. Dios ama al que se despoja de algo que él tiene para hacerlo y lo da con alegría. Ahora, si yo voy, retomando un poco la conversación, aparto esos 10.000 pesos, ¿cierto? Y llego al culto allá, y bueno, en el camino digo, son muchos 10.000 pesos, voy a dar 5. ¿Ah? Yo ya le robé al Señor, porque ni el pastor sabe, ¿verdad? Ni nadie sabe, solamente el Señor lo que yo propuse en mi corazón. Y lo que yo propuse en mi corazón ya es de Dios. Porque yo estoy siendo agradecido. Y eso es lo que hizo Ananí y Zafira. Propusieron vender la propiedad. Y se suponía que el total de la propiedad iba a ser puesto a los pies de los apóstoles. Y, tal como dice un poquito más atrás, los apóstoles iban a repartir conforme a necesidad. Entonces, por eso que el apóstol Pedro recibe la revelación y le dice a Ananías, ¿por qué mentiste? Si vendía la propiedad, lo que usted dijo antes, si vendía la propiedad no se te quedaba a ti. O sea, si hubiera dicho, vamos a vender esta propiedad a Ananías, o sea, Zafira, y le vamos a dar el 50%, lo vamos a llevar a los pies de... No se mueren, no se mueren. Pero eso pasa. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender para qué son las ofrendas. Una, el mantenimiento de aquellos que trabajan en la obra, ¿verdad? Que trabajan de corazón, ¿ah? Porque el obrero es digno de su salario. Otra, para la mantención de los necesitados dentro de la iglesia. Porque en la iglesia sí hay necesitados. Usted dijo, hay hermanos que son diáconos de repente que han quedado sin trabajo. Y no se les aporta nada de las ofrendas. Solamente se las lleva el ministro. Y no se les aporta. Entonces ahí está mal, hermanos, ¿cómo les llamamos nosotros? Repartida la ofrenda de Dios. Pero ¿qué han hecho hoy día el modernismo? ¿Qué ha hecho? Compremos instrumentos, agrandemos los templos, hermosiémoslos, porque al Señor hay que tener lo mejor. Y se han olvidado de lo más grande, pues, la necesidad. ¿Cómo camina la iglesia? ¿Cómo, si usted es diácono en mi iglesia y yo lo envío a una misión, no sé, de una semana, ¿verdad? ¿Qué le deja a su esposa para comer? ¿Cómo se va usted a movilizar? Pero no, el tema fue como similar a lo que usted citó delante. Cuando venía un hombre con los animales, ¿cierto? Vendía todos esos animales, al otro lado compraba, ¿verdad? Y presentaba la ofrenda, eso es lo que dice la Escritura. Pero aquí lo que pasó, que los sacerdotes del tiempo de Jesús vieron un negocio, entonces esos negocios lo llegaron al templo, vieron una ganancia. Lo que pasa con muchos pastores hoy día, en el evangelio vieron una ganancia, entonces la ofrenda y siguieron manteniendo el diezmo no lo eliminaron,
porque deberían haberlo eliminado. Porque la Escritura en el Nuevo Testamento no autoriza el diezmo. No autoriza, sea para lo que sea, no autoriza. Claramente habla de la ofrenda. Usted me busca donde los apóstoles obligaron a la iglesia a diezmar, no aparece en ninguna parte. Porque eso ya es legal. Pero sí la ofrenda. Sí la ofrenda. Pero esta ofrenda tiene que ser con un sentido de corazón y por gratitud. Y yo lo que pueda ofrendar. Lo que yo pueda ofrendar. Porque Dios conoce el corazón. Porque si yo puedo, por ejemplo, ofrendar 50.000 pesos y mezquinamente voy a llevar 1.000 pesos, estoy quitando 49.000 pesos. Que yo sí puedo darlo. Y voy a concluir un poquito con el Proverbio 3:28. Mire que maravilloso lo que habla Salomón aquí. Y que aquí es donde va el sentido de la ofrenda. Dice, perdón. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Fíjese. Entonces, este sistema que los líderes han creado, un sistema mezquino, le han enseñado al pueblo a ser mezquino, a no ser real, a no ser verdadero, porque hay hermanos que sí pueden ofrendar bien. Hay hermanos que sí pueden suplir la necesidad del hermano. Pero ¿qué pasa? El sistema que plantearon los apóstoles, los pastores, y usted lo dijo, claro, ¿cómo yo voy a quererle darle a alguien que se está embolsillando el dinero y no lo está repartiendo con equidad? Es cierto, los pastores sí tienen necesidad, amén, amén, porque el obrero es digno de su salario. Y el mismo apóstol Pablo dice que el que predique el evangelio puede vivir del evangelio, eso es legal, Dios no quita eso. Pero hay una cosa, cuando se ven los requisitos de los pastores, claramente dice el Señor que no sea dado a anhelar el dinero, a la avaricia, porque raíz de todos los males es el dinero. Entonces ahora ponemos la otra parte. ¿Es lícito que un pastor pueda vivir el evangelio? Amén. Pero ¿qué es lo que no puede hacer un pastor? Es enriquecerse. Y cuando aparece un pastor en un púlpito, llámese como se llame, tenga el apellido que sea, y se pavonea que compra autos de lujo, compra corbata o compra lo que tenga que comprar, ese pastor nunca ha sido pastor. Ese es un negociante, ese es un Balaán, ese es un mercader de la fe, porque la Escritura claramente nos enseña cómo debemos ofrendar. La ofrenda cubre esas necesidades, ya sea la del ministro, del obrero, de la iglesia, y también, recordemos que también hay viudas, hay necesitados. Y para eso son las ofrendas. Eso es lo que tiene que cubrir la ofrenda. No solamente cubrir al pastor. La ofrenda tiene que ir más allá. Mi hermano Alberto. Amén, claro que sí. Ahí nuestra hermana María Olivia Crisóstomo confirma la palabra del Señor. Ahora hay un tema que aparentemente fuera una paradoja, porque imagínense que si yo vendo mi casa en 50 millones de pesos y si yo aparto el diezmo, corresponden 5 millones. En tanto que si la vendo y la doy completa, se reciben 50 millones. Es decir, la ofrenda excedían, pero de una manera sideral a los diezmos. A ver. Pero es que acá lo que nosotros tenemos que entender, y usted lo leyó, dice en Hechos capítulo 4, en el verso 33 en adelante, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Amén. Y abundante gracia
era sobre todos ellos. Se fija que ellos, aunque tenían tradición de diezmo, de ofrenda, pero ellos acá no están promoviendo. No. Ellos están dando testimonio de la resurrección del Señor. Y cuando ellos, ¿no es cierto?, los hermanos entienden que Cristo murió y resucitó y que ellos los bienes de este mundo ya no van a ser necesarios en el reino venidero, la gracia, porque dice que abundante gracia era sobre todo ellos, no solamente sobre los... Y cuando esa gracia es derramada en el corazón del creyente, uno encuentra personas desprendidas, personas que incluso, le voy a decir, personas que han recibido testimonio por el Espíritu Santo. Me aconteció en una oportunidad porque yo, como le digo, con trabajo esporádico, pasaba tiempos de necesidad, hoy día condicionado por mi columna, donde tengo 3 hernias y más una discopatía, no puedo hacer mucha fuerza. En una oportunidad llegó una hermana a mi hogar y esta hermana comenzó a sentir y Dios le instaba para que había una persona que ella tenía que socorrer con ayuda. Y dijo, miré hacia Coltauco y algo me dijo en mi interior, no es allá. Miré hacia el molino, los cultos correspondientes tampoco era allá. Miré hacia Rinconada de Parral y el Espíritu me dio testimonio, ahí está mi siervo y está pasando por necesidad. Y llegó a mi hogar, me traían mercadería, me traían dinero, y el marido de ella era verdurero, nos dejó bastante verdura, y yo lloraba a mares de ver cómo Dios me tenía tomado en cuenta, y uno también recibió testimonio de personas que estaban en necesidad. A mi esposa, el Señor por el Espíritu la envió directamente con ayuda a hermanas que estaban atravesando momentos muy, muy difíciles. Y yo en esto tengo que agradecer mucho a quienes me han tendido la mano, dicho sea de paso. Ya en agosto de este año, ya son 2 años que no puedo trabajar. Yo quiero que me entiendan a partir del tema de que cuando yo estaba bien, no hubo ni joven ni más viejo que me ganara a podar parrones, cerezo, kiwi, durazno. Excedía las 120 plantas podadas yo solo, y hoy día condicionado por esta enfermedad, recuerdo con tristeza ese pasado, pero yo quiero que esto, ojalá en el discipulado, que el discipulado también se perdió de la iglesia, y es tan importante el discipulado que allí es donde tenemos que enseñarle a nuestros hermanos que cuando ellos no tengan nada, Dios va a suplir las necesidades. Amén. En una oportunidad fuimos con mi hijo a Coltauco. Yo estaba enfermo de la columna hacía poco, sentía mucha angustia, porque la Eclesiastés dice que el dinero sirve para todo. Amén.
Dice, escudo es el dinero y escudo es la ciencia, Sí. mas la ciencia excede o sobrepasa al dinero en que la ciencia o la sabiduría da vida a sus Sí. poseedores. Amén. Y como un acto automático, le digo a Elías, revisa mi tarjeta, le dije. Los milagros existen, le dije yo. Amén. Y le dije, ¿de dónde voy a sacar plata? Yo sí le dije, para la gloria de Dios, habían más de 300,000 pesos en el banco que yo nunca, hasta el día de hoy, supe de dónde vinieron, Amén. solamente que asumo que vinieron de parte de Dios. Amén. Quien quiera que haya sido, institución, persona, y asumo que vinieron de la mano de Dios. En mi hogar tampoco se recogen ofrendas porque la luz la pagamos nosotros, los artículos de aseo también los pagamos nosotros y no se recogen ofrendas porque generalmente los hermanos que vienen son de Rancagua y yo nunca he querido agravarles porque sé que tienen que pagar benzina, ¿no es cierto? Es un costo venir hasta Rinconada. Por lo tanto, nunca he querido agravar a la iglesia, pero sí debo reconocer que tanto el pastor como la iglesia han sido muy generosos conmigo. Usted, pastor, también lo ha sido en su momento. Ahora, cuando los apóstoles ven aquella necesidad de dedicarse a la oración y a la lectura de la palabra, porque ellos tienen que elegir varones de buen testimonio. Porque si usted se fija, las finanzas que pasaban por las manos de los apóstoles, oiga, vender una propiedad y poner en nuestro tiempo 50, 100 millones de pesos en manos de una persona, no había nadie que estuviera más expuesto a la tentación que no fueran esas personas por quienes iban a pasar las finanzas. Amén. Y por eso es que tenían que tener buen testimonio. Entonces, porque ya lo dijimos, podía entrarle esa raíz, ¿no es cierto? Amén. que es la de todos los La males. tentación. Exactamente. Entonces, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 26 al 28, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien. Amén. Tuvieron a bien. Nadie los obligó, nadie les impuso. No. Dice, hacer una ofrenda para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Y luego vuelve a recalcar, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, fíjese, como Pablo determina como un fruto, Sí. la ofrenda que los hermanos de Macedonia y Acaya hicieron para los pobres, y Pablo dice, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros a España. Amén. Hoy día, cualquiera de estos mercaderes del evangelio que recibiera semejante ofrenda, se va a pasar la bien a España, se va derechito a España. Guatita al sol. Pablo entregó primero la ofrenda y después se fue a España. Amén. 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 Oiga,
con lo que tenemos hoy día se van directo a España y siquiera con suerte a lo mejor reparten algo. Irían a comprar corbatas tal vez a Milán, a Italia, para regalarle. Dios santo, que no sé, de repente uno siente no sé si es rabia como ser humano o simplemente es un celo de Dios. La ofrenda de los hermanos de Macedonia y de Acaya, como nosotros estamos viendo, fue voluntaria y se corresponde con el texto que usted mencionó en delante, que está en 2 Corintios, en el capítulo 9, Amén. verso 7, y dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Oiga, si usted va a dar, y a lo mejor va a dar de lo que necesita, usted le va a producir tristeza. Ni por necesidad, o sea, necesidad de que Dios le devuelva el doble. Claro. Porque Dios ama al dador alegre. Al dador alegre. ¿No es cierto? Como propuso en su corazón. Oiga, yo creo que a todos nos ha tocado vivir vivencia. Aquí nos dice como propuso en su corazón, y nos dice: dale al Señor tal cantidad y el Señor te lo va a multiplicar. ¿No es cierto? Y tampoco se recogían 2 ofrendas en una reunión, porque después también eso se implantó mucho. Y acá vinieron pastores diciendo: necesito 10 hermanos que me ofrenden 80,000 pesos cada uno. Y ponían una lista. Eso es totalmente antibíblico. Porque cuando alguien da y publica lo que da, olvidémonos del galardón. Porque la Escritura dice: de cierto os digo que ya tienen su galardón. Sí, y el galardón de ellos es que los admiren. Mire, que generoso el hermano. Por tanto, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Amén. Entonces, hubo una manipulación sobre exagerada de la ofrenda con el fin de un lucro personal y no como algo colectivo o que correspondiera a las necesidades reales de la iglesia. ¿No es cierto? Porque créame que aquí, en donde yo vivo, hubo hermanos que comenzaron a caminar con hojotas. Anduvimos con zapatos rotos. Anduvimos de manera muy pobre sirviéndole al Señor. Y posteriormente Dios nos fue bendiciendo. Amén. Y créame que uno de los grandes dolores, se lo digo sinceramente, yo estuve en Paneles, donde habíamos 4 hermanos, y nosotros y los hermanos de acá de Chile nos habíamos levantado, habíamos tomado un buen desayuno, habíamos tenido un buen almuerzo, una once, y entre nosotros había un hermano de Venezuela que hacía 3 días que solamente estaba tomando agua. Y ahí estaba. Entonces, cuando el corazón del ser humano no se conmueve frente a estas instancias, yo creo que ya hay un tema de insensibilidad, porque yo le digo, siempre le he dicho al Señor, me gustaría tener mucho dinero, pero no estoy pensando en mí. Estoy pensando en las demás personas, porque uno, aunque tuviera cientos de millones,
creo que se harían poco para ayudar a tanta persona que tiene anhelo, que tiene necesidades reales en este mismo momento. Hay gente que en Venezuela, en Cuba, en Bolivia están pasando hambre, ¿no es cierto? Amén. Y créame que una de las horas más difíciles para mí es cuando yo me siento a la mesa y lo primero que se me viene a la mente de cuántas personas no tienen que comer. ¿Y sabe por qué ese es mi lado débil? Porque yo pasé hambre. Porque yo pasé hambre en un tiempo difícil. Mi padre nunca me ayudó. Yo no sé lo que es tener un amor de padre, salvo cuando siento la presencia del Señor. Aleluya. Y siento ese abrazo. Ustedes que han sentido la presencia del Señor lo entienden. Amén. Y le digo, y tampoco quiero sensibilizar el tema. A mí durante todo este tiempo, quien trabajó fue mi esposa, y ella fue la que, en términos chilenos, paró la olla, y yo hoy en día estoy dedicado a arreglar calzado, al reciclaje. Y sí, quiero decir algo acerca de este Dios tan grande que tenemos. Amén. A mí me ayudaron personas, pastor, a mí me ayudaron personas. Y ojalá nunca me hubieran ayudado. ¿Sabe por qué? Porque publicaron. Y hasta los gentiles sabían que me habían ayudado. ¿Y quiere que le diga una cosa? Dios me ayuda todos los días. Amén. Y Él no le ha ido a contar a nadie Amén. que me ha ayudado. El Señor no le ha ido a contar a nadie todas las veces que he fallado. No. Pero que un ser humano no me vea fallar, lo va a publicar a los cuatro vientos. Así es. Y por eso es que siempre le digo al Señor, gracias por ser mi Dios. Gracias por ser mi Dios. Gracias porque Amén. tú, Señor, no hay ninguna personalidad tan difícil que tú no la entiendas, y no hay ninguna situación que tú no tengas el control. Así que por lo tanto, para la gloria del que vive por los siglos, durante estos casi 2 años que he estado enfermo, el pan y el agua nunca han faltado en mi mesa. Hubo personas que me dijeron, nunca lo vamos a dejar solo. Fueron los primeros que me dejaron solo. Pero aquel que me dijo, y le dijo a usted, y le dijo a toda esta sintonía, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Amén. Él sí ha cumplido. Amén. Pastor. Fíjese que en el diálogo que usted hacía, me quedaron 2 palabras: conformismo e insensibilidad. Lamentablemente, el sistema mundanal que entró a regir las ofrendas en la iglesia ha insensibilizado a la iglesia. Sí. Una, porque la gente ha resultado decepcionada con la administración de los dineros. Entonces, el creyente ha retenido su mano. Usted lo dijo antes. Se eligieran personas que eran honestas, que eran, hermanos, íntegras para manejar. Aún el propio Pablo dice que oren por él para poder llevar a cabo bien este tema de esta administración, por lo que él llevaba, porque para él era algo sagrado, era una bendición, ¿cierto? Que Dios había bendecido a los hermanos y los hermanos estaban ofrendando. Pero hoy día la ofrenda se toma como un negocio, y lamentablemente hoy día pasa que en iglesias, por ejemplo, donde hay necesidad, imagínense que en lo que vivimos nosotros como iglesia del nombre, en el lugar que yo estuve, en Villa Nueva, acá en Cerro Navia, compramos 2 veces la iglesia, compramos 2 veces el terreno, ya, 2 veces, ¿ah? El producto de que
tal como te lo dijo, los estatutos de las corporaciones oprimen, no son, muchos no son bíblicos o utilizados bíblicamente, son utilizados humanamente. Yo pienso que cuando un estatuto de una corporación está como dado como ley es para proteger, no para abusar. Y creo que esos estatutos legales de las corporaciones solamente han servido para despojar las iglesias, lamentablemente. Entonces, claro, el creyente se ha hecho se le creó un conformismo en el corazón del hombre y a la vez una insensibilidad, porque usted citaba, claro, en la antigüedad el Señor lo movía a uno a tal parte, necesidad, y si uno tenía, partía y llegaba a esos lugares con bolsas, con cosas para el hermano que estaba necesitado, realmente estaba pasando necesidad. Pero hoy día, ¿cómo piensan los pastores? No, tenemos que comprar un requinto que vale $1.000.000, un requinto hay que tocar. Hay que comprar una batería, porque la Biblia dice que hay que tener baterías para adorar al Señor y que hay que adorarle con todos los instrumentos de música. Hay que comprar guitarra. Oiga, en los equipos musicales hay millones de pesos. Mientras muchos dentro de las iglesias pasan necesidades. Ancianos que a veces viven de su pura jubilación. Entonces, ahí hay una mala administración. ¿Por qué? Porque el sistema no es el sistema que está aplicado en la Escritura. La base fundamental es lo que leí al principio. Los que tenían propiedades, eso es decir, los que tenían más, daban para los que tenían menos. ¿Cierto? Para que esto sea equiparado, lo dice el apóstol Pablo también. Para que a nadie le falte ni a nadie le sobre, sino que sea algo equiparado. El mismo Señor, cuando Judas, el ladrón, esbozó, ¿cierto?, esa frase de que podría haberse vendido este perfume en 200 denarios y haberse dado a los pobres, ¿ah? Porque así piensan los Judas, ¿ah? Los Judas que dirigen la iglesia. Pero no dijo porque tuviera cuidado a los pobres. Claramente el apóstol Juan declara y dice que lo dijo porque era ladrón y sustraía de la bolsa. Entonces la pregunta es, ¿cuántos ministros de Dios, supuestamente, como usted dijo antes, se están quedando con la plata que es de Dios? Dios no necesita dinero en todo caso. Dios no necesita. Él no necesita. Pero Él hace esto ¿para qué? Ahí lo dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Y por qué hay necesitados dentro de la iglesia? Para ver que si los que tienen más realmente han nacido de nuevo y que tienen un corazón sensible al dolor, a la necesidad. Pero se lo vuelvo a decir, los pseudo ministros de este tiempo, lo único que privilegian es la hermosura del templo, el tener buenos instrumentos. Está bien, hay que tener una comodidad, sí, estoy con eso. Pero yo siempre he dicho como ministro, entre comprar una guitarra que me valga, no sé, 250.000 pesos y ayudar a un hermano que esté pasando la necesidad, yo ayudo al hermano. Porque el dinero no es mío. El dinero no es mío, el dinero es del Señor, el hermano se lo dio al Señor. Y yo tengo que administrarlo de acuerdo a la voluntad del Señor, no mi voluntad. Entonces, hoy día no se privilegia la necesidad. Fíjese que aquí el apóstol Pablo dice, tomando el capítulo 9, verso 6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero esto es una máxima. No es para obligar a que usted dé todo lo que tiene, como en un cierto momento se obligó a muchos a despojarse de sus joyas, a despojarse de muchas cosas. Y se utilizaban estos textos, que también lo utiliza el Evangelio de la Prosperidad, para despojar a la gente. Y Dios no mandó a despojar a la gente. En ninguna parte de la Escritura. Entonces, la otra vez yo pensaba y decía, a esta iglesia contemporánea hay que reformarla. Hay que hacer reformas conforme a la Escritura.
hay que quitar muchas cosas. Nosotros mirando en interno la iglesia del nombre, porque nosotros somos de la iglesia del nombre, vemos cómo la iglesia, por decirlo así, la iglesia más grande de Chile, del nombre, se quebró, se dividió. Muchos pastores sí salieron y fundaron otra corporación. Y es más de lo mismo. Sí. Es más de lo mismo. ¿Y sabe lo único? Que ellos lo único que hacen es hacer eventos, pero no hay ninguna reforma. No han quitado los males que trajeron los otros. Los dejaron ahí. Es como los protestantes que salieron del catolicismo. Claro, salieron sin María y sin los santos, pero salieron con todos los rolos de costumbre y doctrina. ¿Sí? Entonces, hace falta sentarse y leer la escritura tal como usted lo dijo antes y empezar a pensar como piensa el Señor, no como nosotros queremos pensar. Porque el que dirige la iglesia es el Espíritu Santo y no nosotros. La compasión es importante en esto. Hay pastores que no tienen compasión, no tienen sensibilidad, no piensan para la iglesia, piensan para sí. Líbreme el Señor que un día esté de un púlpito pavoneándome porque me compré un terno en Falabella o porque me lo compré en Almacenes París. Cuando hay pobres que a lo mejor, tal como te dijo, como ese hermano de Venezuela, que llevaba 3 días tomando pura agua. La Escritura dice, preocúpate del estado de tus ovejas. Y el pastor tiene que estar sensibilizado. ¿Qué es lo que pasa con las ovejas? No vivir para sí, porque somos ministros a la iglesia. Los ministros tienen que entender, hay algunos que se van a yo soy ministro de Dios, y lo ungen pastor en una convención, y salen con el pecho paloma. Pero la pregunta es, ¿tendrán la vocación? Porque esta es vocación. Esta es vocación. Que el Señor le bendiga, hermano Alberto. Siempre y con respeto, Dios bendiga a mi hermana Sandra Naya Miranda, que fue esposa, pastor, que también nos saluda. Amén. Siempre he dicho, Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, y me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun cuando yo antes fui blasfemo y perseguidor de la iglesia. Amén. ¿Cuántos pastores podrían decir lo mismo al que me puso en el ministerio? Yo he visto esta triste realidad, diría el predicador, lo cual me parece una gran vanidad. Hoy día se construyen templos para 200 personas y con suerte se reúnen 19. Estamos en época de apostasía. Amén. Estamos en época donde el amor de muchos se enfriará. Entonces, pretender, yo le digo que aquí en donde yo vivo hay tres congregaciones del nombre. Y yo creo que con suerte, reunimos cerca de 40 personas. Cuando antiguamente, antes que estallara todo esto del mercantilismo, habíamos más de 60 en un punto. Entonces, cuando hay que darle al Señor lo mejor, dicen. Amén. Compran instrumentos caros. Y ahora, ¿qué sacamos con tener un instrumento de 1 millón de pesos si vamos a cantarle al Señor idolatrados con ese instrumento?
o simplemente fue para menoscabar al que tiene un instrumento más sencillo. Yo creo que por ahí va la cosa. Claro, yo en su momento me tocó predicar en un templo y tenían ventiladores y todo era como, le dije yo, no me van a venir con el cuento que esos ventiladores son para que el Señor se sienta bien aquí. Si son para nosotros, le digo, Amén. cortémosla con ese tema de que es para agradar al Señor. Y hoy día es que sabe, pastor, hay unos, hermanos de la sintonía y hermanas, hay una oscuridad tan grande. Hoy día yo vi un video donde un pastor muere predicando en el púlpito. Me parece que fue en Brasil. Y hay un comentario donde dice, esto acontece porque hay muchos pastores que están en pecado y están en el púlpito que es 3 veces santo. Dios mío. ¿Cómo santifican los instrumentos? Más bien dicho, sacralizan los instrumentos, sacralizan los muebles, Amén. sacralizan el templo y no sacralizan al que de veras es santo. Amén. ¿No es cierto? Dios ya no habita en templos hechos de manos de hombre. Dios habita en nosotros. Amén. O al menos quiere, ese es su propósito, habitar en nosotros. Entonces, aquí hay una falta de equidad. ¿Por qué? Porque Pablo le aconseja a Timoteo, no impongan las manos con ligereza. Y muchos, ya lo he dicho, piensan que cuando se trata de ungir un enfermo, no, es cuando, porque todo don debe ser comunicado a través de la imposición de las manos. Amén. Y cuando se nombra un pastor, un evangelista, un maestro, deben imponérsele las manos. Lo que Pablo le dice a Timoteo, no imponga las manos con ligereza, le está diciendo tú no unjas a cualquier persona como ministro. Tiene que ser de una aprobada trayectoria, tiene que tener un buen testimonio, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y también de sabiduría. Porque dice no un neófito, y neófito del griego corresponde a un árbol recién plantado, y nosotros no podemos esperar que un árbol que plantamos recién vaya a tener fruto. Es decir, lo que el Señor le está pidiendo a través de Pablo a Timoteo, preocúpate que las personas que tú pones sean de una aprobada trayectoria, que tengan fruto, tengan el fruto del Espíritu. ¿Por qué esto sucede a nivel de empresa? ¿Por qué muchas empresas han ido a la quiebra? ¿Por qué? Por el nepotismo. Se ha puesto al compadre, se ha puesto al amigo que tiene cero experiencia. Tenemos un país al borde de la ruina por un gobierno nefasto. Y yo creo que este mismo presidente, ni él se la creía que iba a salir electo porque no tenía un plan de gobierno y sigue sin tenerlo. Amén. Y cuánto más si se trata de los asuntos de Dios cuando todavía tenemos ministros, diáconos, y yo le digo, acá hay una iglesia del nombre, y viene un hermano de Santiago a predicar, y predica en el Salmo 91, y mi hijo está presente, y posteriormente me dijo, oye papi, ¿sabéis que vino el hermano tanto a predicar? Y predicó en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y dijo que el abrigo del Altísimo era el templo. Pucha, le dije yo, qué mala suerte. El pobre hermano saliendo del templo se le termina el abrigo. Seguía sin abrigo. Qué pobreza espiritual, oiga, Amén. de tener ese tipo de interpretación de la escritura, Dios mío. Una interpretación ella para mí es cuando ya la persona no haya que hablar. Lo pusieron a predicar
y él no fue sincero tampoco y dijo, ¿saben? Yo No, hoy él día no sé. realmente no tengo nada que Dios haya puesto en mi corazón, por favor. Si tienen otro predicador, póngalo, porque hasta en eso a la iglesia le ha faltado la sinceridad. Bendiciones para nuestra hermana Elizabeth Sáez también. Sí, el pastor no está en pantalla, él tiene la Ahí está, libertad ahí está. de ponerse o no ponerse. Ayer estuvimos con mi hermano Marilao y él está bastante mal y me dijo, si en algún momento me pierdo, usted continúe con la transmisión. A veces sucede, ahí apareció el pastor, mi hermana Elizabeth. Por lo tanto, yo creo que hoy día se han acuñado muchos dichos sobre los pastores. Piden como mendigos y viven como reyes, uno de ellos. Terrible. El otro, si hoy día no tienes tú, ¿para qué hacer un bachillerato? Métete a pastor evangélico, Sí. métete a los canutos, te haces pastor y te vayas a hacer rico. Tanto es así que hay un escritor peruano que escribe un libro titulado Los banqueros de Dios. Se lo recomiendo. Cuando, si tienen al alcance comprarlo, léanlo. Trae afuera un becerro de oro tipo alcancía y en los lomos aparece un billete, no sé si de 10 o de $100, como que está siendo depositado. Habla grandes verdades como el evangelio acá en América Latina Sí. vino a sufrir este traspié y ahí van a escuchar también, porque el otro día tuve que explicar cuando comenzamos la oración, porque hay hermanos que dicen, hermano, ciérrele la puerta a esta enfermedad, ciérrele la puerta a esta maldición. Oiga, renuncia a esta enfermedad. Y tuve que explicarle, cuando el apóstol Pablo está enfermo, él le reclama al Señor. Él no dice yo renuncio o No. le cierro la puerta a esta enfermedad. El Señor le dijo, basta. Por eso digo, hay tanta oscuridad, que nos falta tiempo. Hay que ser sincero para poder instruir a la iglesia y decirle, salgan de esas sectas, salgan de esas pseudo iglesias que lo único que quieren el dinero de ustedes y váyanse a una iglesia donde los valoren por lo que ustedes son y no por lo que tienen. Amén. Entonces, Dios tenga misericordia, ¿no es cierto? Dios quisiera llevar, ojalá lleve muy lejos estos mensajes, porque yo, en cuanto a mí, vi personas de origen humilde, vendieron sus gallinas para llevar una ofrenda. Otros hacían hasta lo imposible. ¿Por qué? Porque una hermana dio 2,000 pesos de ofrenda y el pastor le dijo con ira en el corazón, llévate tu ofrenda para que compres verdura. Dios quiere verdadera ofrenda. Oiga, ¿cómo utilizan el nombre de Dios para apoderarse ellos de la riqueza? Cuando el publicano, o perdón, cuando los fariseos, ¿no es cierto?, echaban y mostraban, ¿no es cierto?, la ofrenda para que los vieran, Sí. y estaba aquella viuda que echó las 2 blanquitas, que era lo que tenía para comprar el alimento del otro día. Dígame usted, cuando mi patrimonio es de 100 millones de pesos, y paso con toda pompa y deposito 100,000 pesos, sabiendo que tengo 100 millones de patrimonio. Y cuando pasa la hermana que ofrenda 2,000 pesos, que son lo único que tiene o tenía para comprar el pan de mañana, Amén. ¿cuál ofrenda va a mirar con más agrado el Señor? La que se hizo de De corazón, corazón. pastor. Amén. Sí, ya cuando vamos concluyendo, hermano, nos quedan unos minutos todavía. La verdad que tenemos que examinar bien el contexto de este tema, un poco más ordenado. Está
el dar, está el que recibe, que administra, ¿verdad? Y debemos hacerlo bien, de verdad los ministros yo creo que deberían replantearse cómo están manejando la iglesia, la verdad de las cosas. Cómo han podido llegar a una ceguera tal de no ver. La iglesia ha crecido, económicamente ha crecido, pero espiritualmente ha decantado. Y eso es preocupante, porque lo primero es la espiritualidad que tiene que tener la iglesia, el porte espiritual que Dios demanda de la iglesia. Ahí hay una iglesia, el Señor le dice, te digo que tú eres rica, pero yo, o sea, que tú dices que eres rica, pero yo te digo que eres pobre, ciega, desventurada y desnuda. Entonces la administración es importante seguir los pasos de los apóstoles, ¿cierto? Que enseñaron a través de las cartas cómo se debe ofrendar, cómo se debe administrar la ofrenda. Que Dios dé sabiduría a los pastores, porque hoy día lamentablemente no hay una buena administración y debemos reconocerlo. No hay una buena administración. Eh, Hay hombres que se han enriquecido y que han vivido, ¿cierto? Todo el tiempo pregonando malamente, ¿cierto? De un Dios que no es el bíblico. ¿Mm? Y esto es como una bufa o como una burla para aquellos hermanos que tienen menos bienes, por decirlo así, o son más pobres, ¿verdad? Y que están en la misma congregación. Pero yo no sé cómo esa gente no sale, de verdad, hermano Alberto. No sé cómo esos hermanos no toman la escritura y no se dan cuenta como cuando el Señor le dice a través de un profeta a Israel, pueblo mío, los que te guían te engañan. Y hay muchos que están engañando al pueblo de Dios, lamentablemente, pero nosotros cuando denunciamos estas situaciones, bueno, nos toman como enemigos. Hay muchos pastores que son dados al dinero, son amantes del dinero. Y ellos no pueden predicar si hay dos personas. Tiene que haber una asamblea por lo menos de 100 o 50 personas para que ellos puedan ir a exponer un mensaje, pero para qué. A veces el mensaje, hermano, no tiene ningún sentido, de verdad. A veces son cosas repetidas, ni siquiera es doctrina, ni siquiera es un alimento sólido para la iglesia. Es una charla motivacional que se hace. Otros que ocupan los púlpitos tal como sea para persuadir a las personas, a los creyentes, ¿cierto? Psicológicamente y sacarle todo lo que se le pueda sacar. Y como decían antes, a Dios, y tal como citó mi hermano, que no habita en templos hechos por mano de hombre, estamos aquí, yo he visto que mi hermano se reúne en su casa, ¿verdad? ¿Verdad? Y Dios está ahí, Dios está ahí. Entonces, hay que orar por los ministros para que puedan ser buenos administradores de los dineros de Dios, no de ellos, de los dineros de Dios. Porque las ofrendas son, ¿la ofrenda para qué usted trae la ofrenda? Al Señor, ¿no? Entonces ese dinero no es del ministro, aunque Dios no lo necesita, pero le da la facultad al ministro para que él pueda administrar, ¿verdad? Correctamente. Por eso es que Pablo, por ahí, no puedo encontrar el texto donde el apóstol Pablo habla de que orasen por él, porque él llevaba este donativo, ¿verdad? Bueno, la próxima semana lo voy a tenerlo, y lo llevaba con mucho temor, llevaba este donativo. Y a veces se toman los dineros del Señor como si fueran nuestros. Antes de despedirnos, hermano Alberto, quiero recordar a los pastores y a los que están por delante que nosotros somos solamente administradores, no dueños, administradores de las cosas de Dios. Mi hermano Alberto, Dios le bendiga. Hay La última ronda. un texto donde Pablo comisiona un grupo para que lleven una ayuda y dice, si es necesario, yo mismo iré con ellos. Amén. ¿Se da cuenta? Y Pablo también dice que él nada ha tomado de forma indebida antes,
Dice, en todas las cosas que yo he necesitado, estas manos me han servido. Amén. Por lo tanto, nosotros sabemos que el apóstol Pablo era fabricante de tienda y ese era su sustento. Sí. Además, acá Pablo nos muestra una escuela donde dice, en todo estoy acostumbrado, sé vivir con poco, sé vivir en abundancia. Amén. Es decir, la vida, o sea, en la vida Dios nos da tiempo de abundancia y a veces también nos prueba porque Dios tiene todo el derecho a probarnos porque Dios algo quiere que entendamos en estos procesos en los que estamos atravesando. Por lo tanto, Dios nos ayude a ser buenos administradores de la multiforme gracia de nuestro Dios, no solamente tocante a los dineros, sino también tocante a la doctrina, Amén. tocante a todo lo que tiene que ver con la mayordomía que Dios nos ha entregado, ¿cierto? Para tener una iglesia espiritualmente sana, necesario es que conservemos la doctrina sin levadura. Amén. Y podamos, sí, pastor, usted lo ve condenante, si no vamos a caer bien, si le vamos a echar a perder el negocio a mucho. Amén. Amén. Así que, pero ¿qué busco ahora? Dijo el apóstol Pablo, ¿agradar a Dios o agradar a los hombres? Ciertamente, si agradara a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Y yo quiero ser siervo, Yo también. esclavo del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué quiere que le diga? Amén. Bueno, la finalidad de estas conversaciones y que usted puede ser partícipe, nosotros no cerramos la puerta a nadie y que puede compartir con algún comentario o decir, sabe, yo pienso de esta manera. Está abierto este programa porque lo que buscamos, la finalidad de este programa o de estas conversaciones, de estas prácticas que tenemos, a la luz de la palabra, por supuesto, es edificar la iglesia. Amén. Y si hay cosas malas, endecharlas. Y eso es lo importante. Reestructurar, por eso le decía que es necesario hoy día, una reforma en la iglesia, pero a la luz de la palabra. Ojo, Lutero hizo una reforma, pero Lutero que clavó 95 tesis ahí de la iglesia, ¿cierto? Donde estaban cobrando las indulgencias. Por eso le decía que los protestantes arrancaron sin María y sin los santos, pero se trajeron muchas costumbres, y sobre todo en cuanto al dinero y la idolatría de allá. Pero, ¿sabe? Disfrazada de otra manera, oculta de otra manera. El diezmo, imponiéndolo, y la ofrenda de otra manera, con otro estilo. Véalo allá, ellos vendían la indulgencia. La próxima semana seguiremos con este mismo tema y vamos a ver, porque hay algunos pastores que han caído a tal punto que hacen rifas, hacen negocios dentro de la iglesia para conseguir dinero. Mi hermano Alberto, nos despedimos. Amén. Sí, acá tenemos, por ejemplo, mi hermana María Olivia, dice, mi hermanito amado, como lo entiendo, yo pasé por lo mismo. Y nuestra hermana Elizabeth Sáenz dice, cuánta verdad. Son algunos comentarios de quienes nos han acompañado. Muchas gracias. Aquí su señora esposa nos dice, la bendición del Señor Jesucristo esté siempre con usted, mi hermano, y con mi amado pastor y esposo. O sea, el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Amén. También a ustedes. Gracias a mi hermana Rosa Cristina, que nos comparte también. Mi hermana Rosa Cristina está muy interesada porque ella
es nueva, es totalmente nueva. Y generalmente hay algo que me alegra, siempre está en los programas que hace usted, salen a través de su página. Y verán ustedes que yo, en los días que transmiten desde nuestra corporación, yo me conecto con ustedes y no me avergüenzo de decirlo en público. Y si alguien quiere decirme algo, estoy abierto al diálogo. Amén. Lo hago porque acá se han impartido muchas enseñanzas porque el pastor es de un carácter muy humilde, pasan a llevarlo y no están cumpliendo las enseñanzas que se han acordado. Yo le pedí al pastor una reunión, ha habido hermanos que se han referido a mí de una manera muy descomedida y yo le he dicho, hagamos un cara a cara, y el pastor me dijo, no van a ser capaces. Pero, como le digo yo, admiro la claridad, la gracia que Dios ha puesto en ustedes para la honra y gloria del Señor. Amén. Y prefiero conectarme con ustedes. Muchas gracias, hermano. A veces si no le escribo un comentario porque de repente me traen tanta paz los mensajes que me quedo durmiendo. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano Alberto. Bueno, los vemos el viernes, si así lo permite. Este otro viernes. A ver, seguimos con este tema. Seguimos ¿verdad? el mismo tema, sí. Yo creo que hay que. El viernes 14, 14, bien digo. Seguimos este tema y yo creo que deberíamos andar más, con más testimonios escriturales para poder, bueno, ojalá, si un pastor se vuelve su camino, gloria al Señor. Amén. Sí. Amén. Porque a veces se oprime mucho la iglesia, la iglesia está oprimida. No, tenemos que comprar esto y que hay que poner si ponga una cuota de tanto, y a veces la gente apenas hay para comer. Sí, pastor, si me permite. Sí. Yo llevo viviendo acá en Rinconada cerca de 27 años después que regresé de granero. Y bueno, de primero me congregaba en La Voz en el desierto y fui el primero que me retiré porque el pastor creyó que tenía más autoridad que la palabra, me rebatió la palabra. Aleluya. Y empezamos a reunirnos en mi hogar. Yo le dije al pastor, hagamos una reunión, pastor. Yo pensaba en una reunión mensual y algo por el estilo, todo. Y el pastor dijo, vamos a reunirnos todos los sábados hasta que el Señor venga. Y resulta que llevamos como 12 años reuniéndonos aquí ya. Gloria al Señor. Y, oiga, pastor y sintonía, todo se los digo para la gloria de Dios, que tremendo es nuestro Dios. Y fíjese que acá se repartieron las herencias entre dos personas, el hermano menor y el nieto mayor, que soy yo. Y había un hermano de mi mamá que fue el que en un momento estuvo de acuerdo, después no quiso y se le respetó su terreno. Y un día enfermó y sus hijos, que son mis primos, le dijeron, usted sabe por qué está enfermo, porque usted le prometió al Señor y no le ha cumplido. Usted dijo que ese terreno de allá arriba iba a ser para construir un templo al Señor. Y si se va a construir un templo, ¿quién mejor? Ellos son primos míos, pero me dicen tío por ser el mayor. ¿Y quién mejor que el tío Alberto quede a cargo de ese templo? Y hoy día ya la posesión efectiva está lista porque él nos regaló ese terreno y traigo a la palestra las palabras del salmista. Pacientemente esperé al Señor y Él oyó la voz de mi súplica. Qué increíble que una persona con la que litigamos durante tanto tiempo, Dios lo haya hecho entender. Amén.
y nos vaya a regalar un terreno. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre le dije al Señor, usted en su palabra dice, Señor, mío es el oro y mía es la plata. Y traía también a la palestra las palabras de Abraham. Vive Jehová delante de cuya presencia estoy, que no voy a tomar ni una correa de calzado, le dice, ¿no es cierto?, Amén. al rey, De Sodoma. para que tú no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Qué es lo que está diciendo Abraham? Si yo voy a dar testimonio de que alguien me enriqueció, ese fue El Dios. Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y Amén. aquí nuestra hermana Rosa Cristina dice, muy buenos programas que dicen la verdad. Yo he visto hermanos hasta uniformados y muchos instrumentos, parece una banda. Además de que hay una competencia desleal dentro de los coristas, si eso lo hemos visto. Sí. Y el Señor me mantiene aquí congregada, ahí donde mi hermano Alberto Catejo, sí, nuestra hermana Rosa Cristina está viniendo a congregarse con nosotros. El sábado habíamos 3 personas. Si alguien quiere ver el culto, busquen la página Contendiendo por la Fe, Judas 1, verso 3, y va a ver qué tremendo culto nos regaló el Señor el día sábado. Aleluya, gloria al Señor. Bien, mi hermano Alberto, estamos despidiendo el programa. Gloria al Señor por todo lo que se ha hecho y esperando, ¿cierto?, el día de mañana, si Dios nos concede, estar una vez más, ¿cierto?, ya congregados en el culto a nuestro Dios. Saludos a todos los hermanos y hermanas que estuvieron en el programa. Sí. Y echamos de menos a muchos hermanos, aparte del hermano Leo, echamos de menos a todos los hermanos que nos acompañan siempre. Pero bueno, el programa se sube a YouTube, ¿verdad? Y ahí está para que lo compartan un rato más. Y pedirle que se adhieran a la página de YouTube y le pongan like, o sea, me gusta, para que sigamos también con nuestro programa. Un abrazo a todos en el nombre del Señor Jesús y nos estamos viendo. Bendiciones. Jesús les bendiga. Bendición. Amén. Amén. Amén.